La abuela cuenta un secreto impactante sobre su hermano y su padre. Es aterrador. La tormenta rugía afuera. Los rayos iluminaban la oscuridad como si quisieran revelar oscuros secretos. Clara, con el corazón desbocado, cruzaba el umbral de la vieja casa de su abuela. Una casa que parecía estar viva, susurrando historias que nadie quería escuchar. El viento aullaba y el sonido del crujir de los muebles antiguos se mezclaba con el eco distante de su infancia. Cada esquina traía un recuerdo, cada sombra un susurro. Pero algo más pesado que la nostalgia la abrumaba, un temor inexplicado que le erizaba la piel. Su abuela la estaba esperando en la sala, su mirada fija, seria, como si supiera que ese momento había llegado. Clara. Se sentó. La atmósfera era densa. Clarita, hay algo de lo que debes saber, comenzó a decir su abuela con voz temblorosa. Es sobre tu tío, el hermano que desapareció. Clara tragó saliva. Esa historia había sido borrada de su memoria, enterrada bajo la tensión de unos padres que nunca hablaban de él. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió, pero su desaparición está ligada a sombras oscuras, continuó su abuela, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de té. A cada palabra, la tensión en la habitación crecía, como el zumbido de miles de avispas listas para atacar. Tu padre hizo una pausa. La respiración se detuvo en el aire. Tu padre estaba allí esa noche, y su silencio ha guardado secretos que podrían destruirnos. El alma de Clara se encogió. Su padre, un hombre distante, siempre envuelto en un aura de misterio. ¿Qué había ocultado? ¿Qué relación tenía la desaparición de su tío con el hombre que había conocido? Las preguntas giraban en su cabeza. Su abuela continuó. Su voz ahora era un susurro tembloroso. Las historias que no se cuentan pueden convertirse en pesadillas, y más vale no despertarlas. Más tarde, mientras la tormenta arremetía contra las ventanas, Clara buscó refugio en la biblioteca, donde los libros acumulaban polvo y secretos. Fue ahí donde encontró un antiguo diario, escondido entre las páginas olvidadas. Sus manos temblaban de ansiedad al abrirlo. Las palabras, escritas con una caligrafía inconfundible, hablaban de miedos profundos, de encuentros temidos y de una verdad que había sido suprimida. El nudo en su garganta creció más fuerte, mientras sílabas de dolor emergían de las páginas amarillentas. Decidió confrontar a su padre. Sabía que lo que había descubierto podría desgarrar lo poco que creía conocer de su familia. ¿Era él quien decía ser? La idea de que su figura paterna, siempre autoritaria y distante, pudiera ser un monstruo la aterraba, pero no podía callar más. Justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, una sombra oscura se dibujó en la ventana. El timbre sonó, resonando en perfecta sintonía con el trueno que retumbaba en el cielo. Clara se congeló. ¿Quién podría ser en una noche así? El miedo se encarnaba en cada fibra de su ser, sintiendo que las fuerzas que había desatado podrían ser más poderosas de lo que jamás imaginó. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara se congeló, el timbre, resonando en la casa como un latido desesperado. Había un halo de misterio, de peligro acechante. Con cada paso hacia la puerta, el nudo en su garganta se hacía más pesado. ¿Quién podría ser en esa tormenta? Dando un último vistazo a su abuela, que mantenía su mirada tensa, Clara respiró hondo y giró la manija.
La puerta se abrió de golpe y el viento se coló como una serpiente fría. Del otro lado, un hombre empapado, con el rostro parcialmente escondido bajo una capucha. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una familiaridad inquietante. «Clara, necesito que me escuches». Era su tío, el mismo que había desaparecido. Clara no podía procesar lo que sus ojos veían. El tiempo parecía haberse detenido. «No, no puede ser», murmuró, retrocediendo un paso por instinto, intentando asimilar la irracionalidad frente a ella. «Escucha, asustaste toda mi vida, pero no tengo tiempo. Tu padre, él está en peligro», dijo el hombre, su mirada furtiva escaneando el umbral como si temiera ser visto. La voz de su abuela se hizo eco en su mente. «Tu padre estaba allí esa noche». Sus ojos se agrandaron, el horror arraigándose profundo en su pecho. «Esto es una locura. ¿Por qué no apareciste antes?» «¿Dónde has estado?», preguntó Clara, la ira mezclándose con el miedo. «Hay cosas que no entendías, que nadie entendió. Lo que sucedió aquella noche no fue un accidente. Tu padre, él hizo algo, algo imperdonable», insistió su tío, su tono cargado de desesperación. La tormenta rugía más fuerte, como si se alimentara del drama a sus pies. La abuela avanzó, su expresión antigua y dura. «No le creas, Clara. Él no es quien dice ser». Pero Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La vida que conocía se sentía falsa, llena de falsedades. El hombre dio un paso adelante, su rostro revelado en un destello de luz. «No hay tiempo para discutir. Ellos vienen. Sabes de qué hablo. Te han estado vigilando a ti también». Con cada palabra, el miedo se apoderó de Clara. Un escalofrío recorrió su espalda. Justo en ese momento, un golpe ensordecedor resonó en las ventanas, y las luces parpadearon antes de apagarse. La oscuridad se tragó la sala, y solo se escuchaba el eco de sus corazones latiendo frenéticamente. Clara sintió cómo su tío la agarraba del brazo. «Debes elegir. Tu padre no es quien crees. Hazlo antes de que sea demasiado tarde». El silencio se hizo absoluto, y cuando ella pudo ver de nuevo, su abuela estaba de pie, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, por favor, no te dejes llevar por sus mentiras». Clara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, miró a su madre y luego a su tío. «Dime la verdad», exigió con un hilo de voz. «¿Qué hiciste, papá?». Sin respuesta, el rostro del hombre en la puerta se volvió serio, y en ese instante un estruendo resonó desde afuera, un grito desgarrador que dejó a Clara helada. «Wisil», gritó su tío, y antes de que ella pudiera preguntar más, la puerta se abrió de par en par. La figura de su padre apareció en la entrada, empapado, con un aire de desesperación y rabia que la dejó paralizada. «¿Qué has hecho, Clara?», rugió, sus ojos ardiendo de furia. «¿Por qué has hablado con él?». La bomba del horror estalló en su pecho. Lo que había comenzado como una búsqueda de la verdad se transformaba en un torbellino de revelaciones y engaños que la devoraba. Su mundo se desmoronaba, y cada silencio, cada mirada, era una condena a un destino del que no sabía si podría escapar. La tormenta rugía aún más fuerte, y Clara se dio cuenta de que el verdadero terror podría estar aún por venir. La tormenta rugía con más fuerza, como si el universo entera se alineara en contra de Clara. Su padre, empapado y furioso, se plantó en la puerta. Su figura se proyectaba oscura y amenazante contra el relámpago que iluminaba el exterior. «¿Qué has hecho, Clara?», repitió su voz grave, un eco que resonaba en el aire tenso de la habitación. Clara sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Estaba atrapada entre el miedo a su padre y la urgencia de su tío, que la miraba suplicante. Su corazón latía con fuerza, a punto de estallar. «¿Por qué no apareciste antes?», le gritó a su tío. El nudo en su garganta se hacía más pesado.
Hay tanto que explicar, dijo su tío, su rostro pálido reflejando el terror que todos sentían. No tienes idea de lo que está en juego. Su padre dio un paso adelante. El aire a su alrededor parecía volverse más denso. Cállate, no se lo creas, Clara, es un mentiroso. Justo en ese instante, un estruendo reverberante llenó la habitación. Las luces parpadearon y luego se apagaron, sumergiendo todo en una oscuridad profunda. Fue entonces cuando Clara escuchó un llanto, un lamento desgarrador que atravesó la penumbra. Era el sonido de alguien que sufría. Su abuela, visiblemente alterada, tomó un paso hacia adelante. «No puede ser», murmuró, y en sus ojos Clara vio un terror genuino. La voz de su madre, que siempre había sido un refugio, era ahora un eco distante. Clara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, se giró hacia su padre. «¿Qué has hecho?», exigió, la rabia y el miedo entrelazándose en su interior. «¿Por qué quieres que lo ignore?». Su padre tragó saliva, el miedo asomando en sus ojos. «No puedes entender», dijo, su voz ahora temblando. «Lo que pasó esa noche fue algo que ningún niño debería saber». El llanto creció más fuerte, resonando en sus oídos. Fue entonces cuando el recuerdo de su tío la golpeó. La noche de la desaparición. «Pío, ¿qué le pasó a papá? ¿Qué hizo para que desaparecieras?». Clara no podía mantenerlo más dentro, pero su padre, furioso, la interrumpió. «No le hagas caso, no eres más que un juguete en su juego». Con cada palabra, la tensión aumentaba hasta que parecía que el aire iba a estallar. «¡Basta!», gritó Clara, su voz resonando en la oscuridad. «Tuve suficiente de secretos. Revelen la verdad». El silencio se apoderó del lugar, como si todo el universo hubiera contenido la respiración. De repente, la oscuridad se llenó de luz nuevamente. Pero no era simplemente la luz eléctrica. Era un brillo intenso, cegador, que emanaba desde el fondo de la biblioteca. Todos se giraron hacia el resplandor, incluidos Clara, su padre y su abuela, que miraban expectantes, con compasión y horror. «¿Qué es eso?», preguntó su tío, incapaz de ocultar el temor en su voz. El brillo se intensificó, y en un instante, una figura emergió de la luz. Era una mujer de cabello blanco, con una mirada que parecía atravesar almas. «He venido a revelar la verdad», dijo en voz baja pero firme. «Los secretos que has guardado por tanto tiempo deben ser liberados». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en su interior ya lo sabía. «Soy la madre que creías muerta, y la verdad que buscas está más cerca de lo que imaginabas». Clara se quedó paralizada. Su mundo se desmoronaba una vez más. Todo lo que creía saber estaba en la línea. La lluvia continuaba golpeando la casa, el viento aullando afuera. La intensidad del momento era abrumadora. Nadie sabía cómo reaccionar. ¿Qué significaban esas palabras? «Clara, todo lo que ha pasado está conectado. Debemos hablar», dijo la mujer extendiendo una mano hacia ella. El miedo, el shock, la rabia se mezclaron en un torrente de emociones. ¿Era esto el final de sus preguntas o apenas el comienzo de un nuevo horror? La tormenta seguía, como un presagio de lo que estaba por venir. Clara sintió el temblor de su propia determinación, pero también el frío del desconocido. Se dio cuenta de que se acercaba a un abismo sin fondo, donde las respuestas podrían engullir más que la verdad. La figura de la mujer brillaba como un faro en la oscuridad. Clara quería acercarse, aún con las dudas retumbando en su pecho. «¿Eres realmente?». Su voz se quebró. El momento era tan surrealista que estaba a punto de levantar la mano para tocar esa luz, cuando una explosión de truenos hizo temblar la casa. «¡No te acerques a ella!», gritó su padre, su mirada oscura como un abismo. La tensión acumulada estalló. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. «Dije que te alejaras». «Ella es mi madre, no puedo ignorarla». Clara sentía el pulso acelerado, el miedo y la determinación pululando en sus venas.
Pero antes de que pudieran profundizar, un golpe ensordecedor resonó en la puerta trasera. Un sonido carente de naturalidad, como un animal herido clamando por ayuda. «¡Ellos vienen!», exclamó su tío, sus ojos desorbitados llenos de pánico. «No hay tiempo. El pasado viene a cobrar cuentas», susurró la mujer, like a ghost. From the shadows. Cada palabra resonaba como una campana de advertencia. «¿Quiénes vienen?», preguntó Clara, sin poder evitar que el pánico tiñera su voz. «Los que guardan los secretos». La mujer hizo un gesto hacia atrás, mirando por la puerta, como si pudiera ver lo que se venía. Clara sintió un escalofrío. ¡Pum! Otra vez el golpe, más fuerte esta vez. «Abre, Clara, soy yo». Esta vez no era solo un sonido, era una voz conocida. «¡Papá! ¡Abre!». La voz de su hermano resonaba. Un eco familiar que la llenaba de dolor y confusión. «¡Ayúdame!». La sala se llenó de silencio ahogado. Era como si el universo entero hubiera contido la respiración. «¿Tienes un hermano?», preguntó su tío, sus ojos llenos de incredulidad. «Eso. Nunca lo mencionaste». «Es imposible, él no estaba aquí», Clara murmuró, tratando de entenderlo. «¿Qué quieres decir?». Pero era la mujer quien interrumpió, su voz suave y profunda. «La verdad siempre regresa, hija. Este es solo el comienzo. Déjame salir», gritaba su hermano, su voz quebrada. Resonaba como un canto desesperado. La tormenta se intensificaba. Los relámpagos iluminaban el rostro angustiado de su padre. Clara sintió que la locura se desataba en su interior. ¿Por qué su hermano estaba ahí? ¿Qué había pasado con él? «Clara, escúchame». La urgencia de su padre la paralizó. «No es lo que piensas. Esa no es tu madre. No puedes confiar en ella». Todo giraba. Todo se volvía más complicado. Su madre, su padre, su hermano. Todos parecían estar conectados por un hilo oscuro y retorcido que Clara apenas podía discernir. «¿Qué hiciste, papá? ¿Qué está oculto?». Justo en ese instante, el sufrimiento de su hermano se transformó en una oleada de miedo que atravesó el aire. Desesperado gritó: «¡Ayúdame! ¡No puedo seguir así!». El cuarto crujió como si la casa misma estuviera sosteniendo el peso de tantos secretos. «Ellos no solo vienen a buscar a tu hermano», dijo la mujer, su tono firme. «Vienen a reivindicar lo que les pertenece». «¡Más mentiras!», gritó su padre con rabia. Pero su mirada era de pureza, de desespero. Clara sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Qué le debía a su hermano? ¿Y qué era esa luz que emanaba su madre? «No sabes lo que pasó esa noche». Su padre la interrumpió, el miedo en su voz desgarradora. «El silencio es lo único que te protegerá». Entonces una figura oscura apareció detrás de su hermano. Clara se quedó helada cuando reconoció el rostro. Era el hombre que había visto en la ventana, el hombre que había desaparecido. «Clara», murmuró él, extendiendo la mano, una sombra de su antiguo yo, con el corazón latiendo con fuerza. Clara comprendió que el horror que había estado acechando toda su vida era la familia que no sabía cómo salvar. «No, esto no puede estar pasando», gritó, y por un instante todo se convirtió en caos. Las luces parpadearon de nuevo y su mente se quedó en blanco. Olvidó el miedo, olvidó el dolor. En ese momento, solo pensó en que cada uno de ellos tenía secretos que contar y que al final podría haber más terror del que jamás había imaginado. La oscuridad los rodeaba, y Clara sintió que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La figura de la mujer brillaba en la oscuridad, y Clara sintió que la razón se le escapaba. Sus ojos viajaron entre su padre y su hermano, entre el desconocido y el miedo que la invadía. «¿Eres realmente mi madre?», logró preguntar, el aliento entrecortado. La mujer asintió con la cabeza, pero en su mirada había algo más, algo que no podía descifrar. «Clara, no tenemos mucho tiempo», dijo la mujer, su voz cargada de urgencia. «Todo lo que creías sobre tu familia es una ilusión. Los que te han guardado no son quienes piensas». Los ojos de su padre brillaron con furia. «Es un truco. Ella no es tu madre. Solo busca desestabilizarnos». «Pero papá». Clara se sintió atrapada entre dos mundos,
constantemente tirada hacia direcciones opuestas. ¿Cómo puedes decir eso? Ella está aquí. El llanto de su hermano creció más fuerte, resonando como un eco en el fondo de su mente. Clara, no puedo luchar más. Déjame salir de aquí. Su voz quebrada, llena de desesperación, la atravesó. El horror que había comenzado como un juego de secretos se tornó en un cuento de terror, desgarrando cada fibra de su ser, y en ese instante la casa tembló. Un estruendo sacudió las paredes, como si una fuerza invisible estuviera a punto de abrirse paso. La figura oscura detrás de su hermano se materializó, revelando más al principio de lo que quería ver. El familiar silencio de su padre, su temor palpable. «Aléjate de él», aulló su padre, el desespero reflejándose en su mirada. «Vete de aquí, Clara, ahora mismo. No puedes creerle». Pero Clara no podía ignorar esa súplica. «¿Qué has hecho?», preguntó su padre de nuevo, pero esta vez su voz fue más suave, casi como un susurro de dolor. «¿Qué hiciste, Clara?». El suelo se estremeció de nuevo, y una risa oscura, resonó fuera de la casa. Una ola de viento helado barrió el cuarto, apagando todas las luces. Entonces, en medio de la oscuridad, una voz profunda emergió de las sombras, resonando con un eco aterrador. «La verdad tiene un precio, uno que toda la familia debe pagar». Fue como un grito de guerra. Clara retrocedió, el horror penetrando cada rincón de su mente. ¿Quién eres?», preguntó, temblando, esperando que su hermano respondiera. Pero fue su tío quien dio un paso adelante, y por un momento Clara vio en su rostro la revelación devastadora. «Eres parte del juego, Clara. Nunca hubo una elección. Desde la desaparición de tu tío, has estado marcada». Las palabras de su tío fueron como dadas. «¿Qué?», murmuró entre dientes, sus manos temblorosas cerrándose en puños. «¿Qué significa eso?». «Tu madre sé. Fue porque no pudo cargar con lo que pasó. La decisión de tu padre nos dejó atrapados a todos, incluso a tu hermano. Nunca se fue, solo estaba oculto. Todos nosotros lo estamos». El suelo temblaba más fuerte, y en medio de la tormenta, la figura oscura más allá de la ventana dio un paso hacia adelante, iluminada ocasionalmente por el relámpago. Era un rostro familiar, pero distorsionado por la angustia. «Sáquenme de aquí, sálvenme», gritó su hermano, y en ese momento, Clara comprendió. Su hermano no era el héroe perdido. Era el precio que todos debían pagar por los secretos que cada uno guardaba. Cada revelación hería. Cada palabra era un golpe cruel. «Dámelo, suéltalo», gritó, el terror en su voz llenándola habitación. Pero su padre solo miraba, aprehensivo, como si fuera consciente de que la línea entre el amor y el odio había comenzado a desdibujarse. La mujer levantó las manos, y el brillo emanó como un escudo. «No puedes hacer esto sola, Clara. Debes elegir ahora. Él no es el monstruo que crees que es, pero tampoco es quien quieres que sea». La tormenta rugía cada vez más fuerte afuera, y Clara sintió cómo el aire se volvía espeso. El horror que había invadido su hogar podía ser el vínculo que la unía a su hermano, o el mismo abismo que los separaba. «¿Qué vas a hacer, Clara?». «Elige», murmuró la mujer, cada palabra cargada de profundos secretos. «Es el momento de romper el ciclo de silencio». Y entonces un grito desgarrador resonó, no de su hermano, sino del fondo de su ser, como si la verdad misma estuviera reclamándose. La tormenta y los gritos se convirtieron en un solo lamento, y Clara comprendió que si quería salvar a su familia, el costo sería más alto de lo que jamás había imaginado. «¿Qué significa esto?», preguntó, temblando, consciente de que todo lo que amaba estaba al borde de una verdad devastadora. Mientras la figura oscura avanzaba cada vez más, ella sintió que la elección se acercaba, un precipicio del cual no había retorno.
La figura de la mujer brillaba en la oscuridad, y Clara sintió que la razón se le escapaba. Los ojos de su madre, tan familiares y a la vez tan lejanos, brillaban con una mezcla de amor y advertencia. Pero el caos exterior seguía empeorando. El gemido agonizante de su hermano resonaba en sus oídos, y la figura oscura detrás de él se movía, acercándose a la puerta. «Clara, escúchame», repitió la mujer con urgencia. «Debes decidir ahora. Si no actúas». El temblor de la casa aumentó, como si cada pared estuviera a punto de desmoronarse. «¡No se lo lleven!», gritó Clara, sintiendo que la base de su mundo se desvanecía. Esa figura oscura se acercaba cada vez más, con cada palpitante destello de relámpago que iluminaba la sala. Era un ser imponente, cargado de una energía negativa que le helaba la sangre. «¡Sálvenme!», clamó su hermano. «Clara, las palabras de su padre la atravesaron como balas. No le hagas caso, Clara, es un truco». La furia y el miedo combatiendo en su rostro, el tono desesperado haciéndola sentir atrapada en una telaraña de mentiras y secretos. «¿Pero qué has hecho, papá? ¿Quién es realmente nuestro hermano?». Clara sintió que todo se oscurecía, como si un telón estuviera cayendo sobre ella. Fue entonces cuando la mujer dio un paso adelante, con el brillo a su alrededor aumentando, como si estuviera a punto de estallar. «Tu hermano, él es». Las palabras se quedaron atrapadas en el aire, y el grito desesperado fue seguido de un silencio que parecía pesar toneladas. El golpe en la puerta resonó de nuevo, pero esta vez fue más fuerte, casi como un grito de demanda. «Clara, déjame salir». La angustia de su hermano se mezclaba con la energía de la figura oscura, creando una tormenta dentro de la habitación que amenazaba con devorarles a todos. «¡Ábreme!», gritó, y Clara sintió un tirón en su corazón. Pero antes de que pudiera procesar, la mujer con el brillo a su alrededor volvió a hablar. «Ellos vienen para él. Pueden llevarse todo lo que han guardado, pero no a él. Eso no será permitido». De repente, la realidad pareció romperse en 1000 pedazos. La mujer comenzó a transformarse, su forma rodeada de luz parpadeante, como una llama que avanza en la oscuridad. «Soy su madre, sí, pero no como crees. Lo que he hecho para protegerte ha tenido un precio terrible». Las palabras se sentían como cuchillos, y Clara se sintió desfallecer. «¿Qué quieres decir? Esto no tiene sentido». Su voz temblaba. Cada palabra era un grito de confusión. El grito de su hermano se hizo eco, y en ese momento la figura oscura golpeó la puerta con tal fuerza que pareció que la casa misma iba a colapsar. Clara se congeló. «Soy yo». La voz se mezcló con el trueno, y Clara sintió el mundo girar. «¿Es posible?», murmuró Clara, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «¿Puede ser que tú?». En ese instante, la figura detrás de su hermano dio un paso adelante, y el rostro se iluminó sorprendentemente. Era su padre, un padre que había sido una sombra, ahora expuesto, con un brillo en los ojos que era tanto terror como verdad. «No, no puede ser tú. ¿Qué hiciste?». La incredulidad de Clara llenó la habitación, como un fuego que devoraba todo a su alrededor. La mujer, ahora transformada, observó a su hijo, con un torrente de emociones en sus ojos. «Tu hermano no es solo tu hermano. Es el vínculo entre este mundo y el otro. Él es la razón por la que todo esto está pasando. Clara, tú no solo necesitas decidir sobre tu familia. Necesitas elegir entre 2 mundos». La revelación golpeó como un rayo. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. La tensión en la sala se sentía casi insoportable. «¿Qué pasa?». «Sí». Clara se detuvo, sintiendo el miedo atragantarse en su pecho. ¿Qué significaba esto? El silencio era abrumador. La figura oscura, ahora claramente visible, miraba a su padre y luego a ella. «No permitas que el tiempo se agote. El sacrificio debe hacerse pronto». De repente Clara sintió que el aire se espesaba. La tormenta rugía fuera, como si el mismo cielo estuviera llorando.
Se dio cuenta de que una elección desgarradora la sobrepasaba. Pero, ¿qué? La verdad golpeaba como un tambor en su mente. ¿Pudiera ser que su vida perfecta no era nada más que un escenario de teatro? Y lo peor, ¿estaría dispuesta a destruirlo todo por la verdad? La oscuridad parecía esperar. El verdadero horror ya estaba ahí, listo para revelarse. Todo giraba, y Clara lo supo. La batalla apenas comenzaba, pero en su interior la pregunta angustiante flotaba. ¿Podría enfrentarse realmente al horror que la nostalgia había mantenido viva? Clara sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La figura de su madre brillaba a su lado, y el aire se llenaba de una tensión palpable. ¿Qué significa esto?, preguntó, tambaleándose entre la realidad y la locura. Cada palabra de su madre resonaba en su mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Tu hermano, él es el portal entre dos mundos. Lastimero de su hermano, llegó nuevamente, desgarrador. Clara, ayuda. La desesperación en su voz era suficiente para que el corazón de Clara se estremeciera. Déjame salir, no puedo seguir así. Pero antes de que Clara pudiera actuar, un rayo atravesó el cielo, iluminando momentáneamente la habitación. En ese destello, ella vio una sombra moverse con rapidez en el rincón. No, no puede ser, gritó, apretando los puños. Los ojos de su madre se abrieron como platos. Esa no era solo una sombra, era un hombre, un rostro conocido. «Es él», gritó la mujer, retrocediendo unos pasos. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era su hermano, pero no el que había desaparecido. Este había estado oculto en las sombras. «Clara, la verdad está aquí», dijo, su voz resonando con una mezcla de aliento y miedo. «¿Qué? ¿Qué significa esto?». La confusión invadió a Clara. La imagen de su hermano se distorsionó de nuevo con el siguiente trueno. Cuando la luz brilló de nuevo, la figura ya no estaba, pero el ambiente seguía cargado de terror. «Él es tu hermano, pero no como piensas», continuó la mujer, sus ojos llenos de tristeza. «Hay dos mundos, y el tuyo está a punto de estallar. Tu hermano ha estado sufriendo en un lugar de oscuridad. Él es parte de esta maldición». «¡Eso es mentira! ¡Déjale jugar conmigo!», gritó Clara, sintiendo que la razón se le escapaba. Pero en sus entrañas sabía que había algo de verdad. Su padre, ahora tembloroso, la miraba con desesperación. «No, Clara, no les creas. Ellos son culpa de lo que pasó esa noche». Clara sintió el pulso rápido del tiempo, la presión del momento. La verdad se deslizaba entre ellos como un pez escurridizo, y ella necesitaba atraparlo. «Tu hermano está detrás de todo esto», dijo la mujer, señalando al lugar donde había estado la figura. «Y es el único que puede liberar los secretos que han estado guardados. Pero si no eliges ahora, se lo llevarán para siempre». Justo en ese instante el viento aulló con fuerza, como un grito lleno de rabia. Las ventanas temblaron y el golpe en la puerta resonó de nuevo, casi como un latido desesperado. «Es él, es quien». «¡Te busca!», gritó la mujer, su voz elevada por el pánico. Clara se sintió atrapada. La luz siguió titilando, y el llanto de su hermano se convirtió en un eco de dolor llamándola. «¿Por qué no te apareciste antes? ¿Dónde has estado?», gritaron los dos hermanos al unísono. Y entonces sucedió lo inesperado. El viento se calmó en un instante, y la puerta se abrió de golpe. Una figura entró, oscura y amenazante. Era un hombre, pero no el que Clara había visto antes. Su rostro era el de su padre, pero su mirada estaba llena de odio y resentimiento. Un escalofrío recorrió su espalda. «¡Tú!». Clara se quedó helada, sintiendo que su propia carne era un estallido de terror. «Eres el verdadero monstruo, el que ha traído esta oscuridad». «No, nunca habías debido enterarte», rugió su padre, el rencor revelándose en sus ojos. «Esa no soy yo. Ella fue quien me empujó a ocultarlo todo. Ya no puedo protegerte». El mundo se detuvo. Todo se había vuelto un caos de mentiras y secretos entrelazados. Clara sintió que el aire se cortaba.
y las palabras de su madre retumbaban en su mente. Debía elegir, pero ¿quién era realmente el enemigo? La tormenta afuera continuaba, pero Clara sabía que el auténtico horror estaba dentro de su propia familia. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y el precio sería más alto de lo que jamás había imaginado. ¿Y si su madre no era más que otra mentira? En la larga lista de secretos, la confusión la envolvía mientras el verdadero monstruo revelaba su naturaleza. Y Clara se preguntaba si realmente podría enfrentar el horror que había estado tan cerca de ella durante tanto tiempo. El aire se volvió denso en la habitación, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Clara miraba a su padre, sus ojos llenos de furia y temor, y al rostro de su madre, que proyectaba una especie de luz casi sobrenatural. «Tú», gritó, temblando, «tú eres el verdadero monstruo. Has creado este infierno». El hombre frente a ella, que era su padre pero se sentía ajeno, sonrió de una manera que le heló la sangre. «Crees que sabes algo, Clara, pero la verdad es mucho. Más aterradora de lo que imaginas», dijo con voz profunda, como si cada palabra tuviera un peso abrumador. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, luchando por mantener la voz firme, mientras sentía que el pánico comenzaba a inundarla. La lluvia seguía golpeando con fuerza, y la casa temblaba. Su hermano seguía gritando del otro lado de la puerta, y su madre, envuelta en luz, parecía frágil, casi desvaneciéndose. «Tu hermano no es solo tu hermano, es un sacrificio», explotó su padre, y las palabras resonaron como un trueno dentro de su pecho. «Todo lo que hemos escondido, lo que he hecho, es para protegerlo de ellos». «¿Ellos?», murmuró Clara, sintiendo que su estómago se retorcía. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, proyectando sombras que danzaban a su alrededor. «Gente que no pertenece a este mundo, que quiere a tu hermano. Él es el punto de conexión, Clara. Ellos vienen por él para reclamarlo». Un golpe ensordecedor resonó en la puerta, y la figura oscura se asomó una vez más. «Clara, déjame salir, no me dejes aquí». La desesperación en la voz de su hermano desgarró el corazón de Clara, pero había una sombra de miedo en su madre, y sin saber por qué, sintió que muchas cosas no encajaban. «No puede ser, tú no puedes», comenzó a decir, cuando de repente la figura oscura en la puerta se desvaneció y fue reemplazada por un repentino destello. Clara miró a su madre y vio que cada vez se debilitaba más, como si la luz que la rodeaba estuviera consumiéndose. «¡Mamá! ¿Qué te está pasando?» «Tú debes elegir, Clara», gritó la mujer, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero hay algo que aún no entiendes», y con eso un nuevo golpe en la puerta la hizo tambalear. La casa parecía un barco a la deriva, volcada hacia arriba y hacia abajo en medio de la tormenta. La voz de su padre resonó con rabia. «Ella no puede ayudarte. No le creas, Clara». Pero algo en la voz de su madre hizo que Clara se detuviera, sintiendo que todo su ser se llenaba de convicción. «¿Qué no me has contado? ¿Qué me estás ocultando?», exigió, y notó que la figura oscura al otro lado de la puerta empezaba a cobrar forma. Justo cuando su mente empezaba a conectar los puntos, la puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado llenó el espacio, y la figura oscura entró. Era un hombre, de pie en la oscuridad, con un aire familiar que le daba un escalofrío. «Soy yo, Clara», dijo, y su voz era como un eco perdido en la bruma del pasado. El corazón de Clara se detuvo. «No, no puede ser él», murmuró, la incredulidad cambiando a shock. «¿Cómo es posible?». El hombre dio un paso adelante, y sus ojos tenían el mismo brillo que su hermano. «Clara, debes escucharme. Tienes que creerme. Lo que te han contado es mentira». Y cuando su madre retrocedió con una expresión de horror, el mundo de Clara, que ya parecía un rompecabezas roto, comenzó a desmoronarse. «Es un engaño», gritó su padre, pero su voz se perdió en el frío creciente. La figura del hombre se acercó,
aún llevándose un aire de dolor y sufrimiento. Ellos han estado jugando contigo desde el principio. No soy el enemigo, pero lo que necesito revelar cambiará todo. Nuestra familia ha estado atrapada en este ciclo de mentiras. El rayo iluminó brevemente el cuarto, y Clara sintió que le costaba respirar. Las revelaciones giraban en su mente como un torbellino. Era su hermano, pero la verdad abrumaba todo lo que conocía. Y mientras todos se miraban con ojos llenos de desesperación, Clara se dio cuenta de que la tormenta no era solo afuera. Una revelación devastadora golpeó como un puño. No solo su familia estaba dividida. El verdadero horror era el secreto detrás de su existencia. Todo lo que amaba estaba a punto de desmoronarse. Y en medio de las sombras, un nuevo enigma se dibujaba en el aire. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Y qué significaba esto para todos ellos? La tormenta rugía, y Clara sintió que el verdadero terror estaba comenzando. Aún con todas las verdades reveladas, todo lo que había conocido parecía un rompecabezas deshecho. Mientras la tormenta continuaba, comprendió que paz no habría hasta que todo fuera expuesto. Pero ¿realmente estaba lista para enfrentar lo que iba a descubrir? La figura del hombre brillaba con una luz tenue en la penumbra. Clara no podía procesar lo que estaba viendo. «¿Eres tú?», murmuró, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Pero en su interior, una voz le decía que esa conexión era irrefutable. «Soy yo, Clara», repitió él, su tono lleno de angustia. «No tienes idea de lo que ha pasado». Su mirada mostraba una mezcla de desesperación y verdad. «No, no es posible, te dieron por muerto». La voz de Clara sonaba entrecortada, sintiendo que cada palabra que salía de su boca afianzaba la locura que la rodeaba. «¿Dónde has estado?». Sin embargo, la respuesta de su hermano se vio interrumpida por un nuevo golpe en la puerta que sacudió los cimientos de la casa. «Déjame salir». «¡Clara! ¡Ayúdame!». La voz aún era una súplica, pero ahora, en lugar de parecerle un grito de auxilio, sonaba casi como un aviso. «¡Silencio!», gritó su padre. El miedo había invadido su voz, y su mirada era la de alguien al borde del abismo. «No puedes dejar que te confunda, no es quien dice ser». «¡Mamá! ¡Ayúdame!». El lamento de su hermano resonó con fuerza, resistiéndose al estruendo del trueno que caía fuera de la casa. «Esto no es un juego». El rostro de su madre se tornó pálido. «¿Por qué no hiciste esto antes? ¿Por qué apareces ahora?». Su voz, aunque temblorosa, llevaba el peso de más secretos que Clara aún no podía imaginar. «Tu padre está detrás de todo esto. Él es el verdadero monstruo», se atrevió a contestar el hombre. «Estamos en peligro, Clara. ¿No lo ves? No solo de él, sino de quienes han estado controlando nuestras vidas». «No le creas», su padre gritó con una furia aterradora. «Él no es tu hermano, sino algo que fue una vez». La mirada de su padre ardía como si estuviese denunciando un crimen terrible. Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba en 1000 pedazos, finalmente volvió a mirar a su madre. «Dímelo, dime la verdad». La tormenta seguía aullando fuera, el trueno resonando como un canto fúnebre. Las luces comenzaron a parpadear, y en cada parpadeo Clara vio sombras desplazándose. Su hermano gritó de nuevo. «Clara, solo uno de nosotros puede salir. Hazlo, por favor». Su madre bruscamente tomó la mano de Clara. «Tú eres la clave, pero no podemos hacerlo sin sacrificar algo, alguien». En ese instante, un profundo silencio descendió, solo interrumpido por el llanto de su hermano, que ya empezaba a sentirse como un susurro lejano. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¡No! ¡No puedes estar hablando en serio! ¿Sacrificar quién?». Fue entonces cuando, en un momento de revelación brutal, Clara comprendió que todo lo que había formado su vida era un elaborado engaño. Tú eres la razón de todo lo malo», exclamó, aterrada ante la verdad que se desenterraba. «Cierra la boca», gritó su padre. Pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo golpe resonó en la puerta.
más potente que todos los anteriores. Este era distinto, como si un ser del mismo infierno estuviera llamando. «Clara», gritó la figura oscura que había mantenido en sombras durante tanto tiempo. «Este es tu último aviso». El grito terminó envuelto por una risa escalofriante que venía de la oscuridad. Y fue entonces cuando el calor se escurrió de la habitación de golpe. La luz debía estar a punto de apagarse, y una sensación de terror profundo grisáceo invadió su pecho. «El sacrificio debe ser hecho», dijo la figura desde la entrada, su verdadero rostro iluminándose con un rayo, haciéndola aparecer casi como un espectro. Clara sintió que el aire le faltaba. «Tú no eres mi hermano, eres un monstruo», gritó, con una desesperación que la hizo caer de rodillas. Ese ser apenas se parecía al niño que había vivido. «No entiendes». La figura sonrió, sus ojos brillando con un fuego oscuro. «La verdad siempre vuelve a buscarse. Ya no hay opción. Tu historia terminó». Todo se unió en ese momento crítico. El tiempo parecía detenerse. ¿Pero quién eres realmente tú? Clara se dio cuenta de algo que había pasado desapercibido hasta ese instante crucial. De repente, con un último destello, la figura se desvaneció y la sala estalló en oscuridad. Clara comprendió que este era solo el comienzo de las revelaciones completamente aterradoras que estaban por llegar. Podría enfrentarse a la verdad que había decidido ocultar todo este tiempo, o el verdadero horror aún estaba oculto. Tras las sombras, la tormenta retumbaba. Mientras todo caía en caos, su corazón latía con fuerza. Había demasiados secretos, y la pregunta que resonaba en su mente era aterradora. ¿Realmente estaba lista para descubrir su oscuro destino? La tormenta retumbaba como un eco desesperado, envolviendo la casa en un manto de sombras. Clara, con el corazón desbocado, respiraba con dificultad mientras observaba el rostro de su hermano, ahora revelado como un espectro del pasado. «Tú no existías. Te creía muerto». Su voz temblaba, la incredulidad transformándose en horror. «Lo sé, Clara, lo sé, pero no tengo tiempo para explicaciones con ellos». Su hermano se detuvo, parpadeando hacia la sombra que acechaba en la puerta, pronto a cruzar el umbral. «Tu padre ha estado protegiéndonos a costa de todo. La verdad es mortal». La figura oscura, que amenazaba con devorarlo todo, se movía con lentitud, burlándose del miedo que impregnaba la habitación. «La verdad siempre se hace camino. Ahora deberás elegir, Clara. Libéralo y la tormenta cesará». «No, no puedes», gritó su madre, tambaleándose, como si cada palabra la desgastara más. Clara miró a su padre, su rostro crispado entre la ira y la desesperación. «Clara, no le escuches. Él no es de este mundo. Él es la razón por la que nuestros secretos han estado ocultos», imploró su padre, la voz entrecortada, como si realmente temiera que la verdad fuera más aterradora que la mentira. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un susurro de advertencia. Clara sintió el nudo en su garganta, un dolor punzante que casi la estrangulaba. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué sacrificios hemos hecho?». Su voz era un eco de angustia. «Es hora de romper con este ciclo», gritó su hermano, sus ojos llenos de determinación. «Abre la puerta y déjame salir». Un golpe ensordecedor resonó en la puerta, como si algo poderoso intentara forzarlo. La habitación tembló, y toda la oscuridad pareció cobrar vida. Las luces parpadearon, y el tiempo dio un giro, con el horror y la esperanza chocando. «Hazlo, Clara, por favor», gritó su hermano nuevamente. A medida que el caos se desataba, Clara sintió que el profundo lazo que los unía se iluminaba. Está bien, te liberarás. Y juntos enfrentaremos la verdad». Se armó de valor y giró la manija de la puerta, mientras el viento aullaba con furia. La puerta se abrió de golpe, revelando lo que estaba más allá. La figura que acechaba se deslizó hacia adentro,
mostrándose en toda su voracidad. Un monstruo hecho de sombras, con ojos como brasas ardientes. «Por fin la verdad llegará», resonó su voz profunda. «No te acerques», gritó Clara, pero sus palabras eran un eco perdido. Con un destello, la figura osciló hacia su hermano, quien, aún atrapado en la luz, extendió su mano. «Clara, ven». El brillo del alma de su hermano chocó con la oscuridad, y la luz estalló como un trueno. Clara sintió la explosión de poder y una oleada de esperanza la envolvió. «No, no te lo llevarás». La determinación la guió, y con un grito desgarrador, la energía en la sala comenzó a confluir. El monstruo lanzó un aullido de furia, su forma comenzando a desdibujarse, mientras el brillo del alma de su hermano se intensificaba. «Eres parte de nosotros. No puedes llevarnos el dolor. El sacrificio será nuestro». La tormenta estalló en agregados de luces, y la energía envolvió a todos los presentes. Clara sintió cómo los relatos oscuros de su familia comenzaban a desglosarse y desvanecerse. Un último grito, una explosión de luz, y de repente todo se calmó. La figura oscura desapareció, evaporándose como una nube de polvo. Clara cayó al suelo, el corazón latiendo con fuerza, pero sintiendo que las cadenas del pasado se habían roto. «Lo hicimos», murmuró, mirando a su madre y su hermano, que se acercaban. Las sombras se disiparon, y la tormenta afuera comenzaba a calmarse, dejando un silencio sanador. «No estoy segura de lo que pasará ahora», dijo Clara, sus ojos llenos de lágrimas, «pero creo que estamos libres, y aún debemos enfrentarnos a lo que hemos ocultado», respondió su madre, su voz firme. «Pero ahora lo haremos unidos». Mientras el sol comenzaba a asomarse a través de las nubes, Clara sintió por primera vez el alivio. El pasado había sido una carga, pero el presente, el resplandor del futuro, los llenaba de esperanza. Finalmente, pensó, la verdad se había revelado, pero justo. Cuando todo parecía volver a la normalidad, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aún así debemos estar alerta. La sombra de los secretos pasados nunca desaparece del todo. Ahora, amigos, es el momento de una acción crucial. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte los próximos capítulos de cada historia exclusiva. Destroza el botón de like ahora. Esto alimenta el algoritmo y ayuda más de lo que imaginas. Deja tu huella en los comentarios. Cuéntame qué te ha parecido este final y comparte tus teorías. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta revelación. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es esencial para hacernos crecer y mantener la narrativa viva.